Un saludo a toda la comunidad de Macondo que se conectó este jueves a esta transmisión. Marco, Ina y Leandro los vamos a acompañar durante la siguiente hora desde Madrid, Marco y yo, y también desde Montevideo, ciudad en la que se encuentra Leandro Grille, ciudad que está de luto por la muerte de un grande de Pepe Mujica. Los seguidores acérrimos de Macondo saben muy bien que en este programa al Pepe se le tiene un especial cariño, lo tuvimos en Macondo poco después de empezar a emitir, todavía pueden ver aquella entrevista. Nos acompañó en el Teatro Galpón de Montevideo hace justo 2 años y bueno, las veces que lo entrevistó Leandro por su cuenta o en legítima defensa son muchísimas, muchísimas más. Bueno, el cortejo fúnebre arrancó ayer a recorrer las calles de Montevideo. Varios líderes latinoamericanos están presentes. Dice Leandro que hay una fila interminable en una despedida en la que miles de personas acompañan a la compañera de vida del Pepe, a Lucía Topolansky. Leandro también estuvo hace un rato allí, dijo que era algo muy emocionante, hoy nos lo va a contar y bueno, nosotros vamos a recordar aquí lo que significó Pepe Mujica, no solo para Uruguay, sino para toda América Latina y para el progresismo internacional. Pero antes vamos a hablar también de Ecuador, porque viene muy a cuento. Ayer justo asumió el Congreso en el que la fuerza de Daniel Noboa tiene una mayoría gracias a una alianza con varios diputados del Partido Social Cristiano y de Pachacutic. La madre de Noboa, nada menos, asumió como presidenta de la Asamblea Nacional, así que una democracia muy sana, muy familiar, como dijo ayer el compañero Marco Teruggi. Ahora Noboa tiene un plan que es reformar la constitución de su país a su gusto y medida para avanzar en una serie de reformas que de momento a ellas la Carta Magna les pone trabas, por ejemplo, instalar bases militares extranjeras en el país, permitir la explotación de recursos a los privados o reinsertar al Ecuador en los arbitrajes internacionales, por poner un ejemplo. Hoy vamos a analizar esto, vamos a analizar cómo lo va a hacer, porque parece ser que necesita violar también la Constitución para cambiarla y qué supone esta nueva ofensiva de la oligarquía bananera para el país. Así que bienvenidos y bienvenidas a Macondo. No se olviden de suscribirse al canal, de dejar sus comentarios y si les parece adecuado dejar una donación que, como bien saben, Macondo se sostiene gracias a las suscripciones de los seguidores de Caras y Caretas. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ina, Leandro, a toda la audiencia. Bueno, saludos desde el otro lado del charco, que más que charco es un mar muy grande que nos une. Y vamos a arrancar por Ecuador porque hemos seguido bastante el tema, todo lo que ha sido la elección presidencial del 13 de abril, las denuncias de fraude que presentó Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, Luisa González, que siguen presentándose todavía en estos días, de hecho podemos hablar de eso. Pero la rueda de los acontecimientos no se detiene y la derecha, el gobierno, está con iniciativa, con ofensiva, uno podría decir, y ha decidido avanzar, aunque no está claro exactamente en qué momento va a dar el primer paso, en lo que ha llamado una asamblea constituyente. Lo dijo Daniel Noboa, hacen falta cambios muy profundos en Ecuador. Lo había anticipado el 23 de diciembre en una entrevista y después lo vino diciendo. Y de hecho, como bien decía Ina, uno de los puntos que planteó fue lo de las bases militares, ¿no? Que intentó hacer una reforma constitucional, pero que no pudo porque no tiene mayoría y la Asamblea, perdón, la Constitución de Ecuador no permite poner bases militares. Eso como tampoco privatizar a mansalva las empresas del Estado, por ejemplo, o llevar al Estado ecuatoriano a tribunales internacionales. Así que se viene ese momento, que uno diría, es el intento de terminar de quitar la arquitectura que dejó de Estado, de proyecto, la Revolución Ciudadana. Pero para hablar de todo esto nos acompaña René Ramírez, que es un investigador que ha escrito numerosos libros sobre el Ecuador y sobre América Latina. Recomiendo varios, por ejemplo, Quién parte se lleva la mejor parte, o Quién reparte se lleva la mejor parte, que es un poco sobre todo el ciclo progresista, cómo se distribuyó la riqueza, en fin, que hay como mucho análisis de nuestra realidad latinoamericana. Gracias por estar acá, René, y empezar por preguntarte por esto, por la Constitución, cómo estás leyendo esta iniciativa
que estaba preanunciada, pero ya empieza como a calentarse, ¿no? En titulares, en debates, uno ve que ya está, no se sabe si inminentemente, pero prontamente listo el gobierno para dar la primer puntada, para avanzar en una constitución que a veces incluso parece un proceso express que quiere hacer. Pero bueno, ¿cómo está esa situación? Bueno, primero, muchas gracias a estar con ustedes, Ina, Marco, Leandro. Es un honor siempre poder compartir este tiempo de reflexión. Quizás empezar con la mirada global de lo que creo que en Ecuador se sintetiza. Presiento que estamos en un momento de un fin de la democracia liberal representativa, ¿no? Claramente creería yo que es equivalente a la transición que hubo de las dictaduras a la democracia liberal. Eso está viviendo ahora América Latina. Solamente lo que pasó en Nicaragua, en Venezuela, en Perú y ahora en Ecuador, ¿no? Que se hacen procesos a través de las mismas instituciones con nuevas prácticas que es necesario empezar a dilucidar de qué tipo de democracia se está construyendo. En todo caso, es una democracia que tiene ciertas características en las cuales, como se ha mencionado, pueden existir elecciones sin democracia, ¿no? Eso fue lo que sucedió claramente en Ecuador y cada vez más vemos eso que empieza a suceder con estas prácticas que se viola a la democracia desde las mismas instituciones. Algo que es importante señalar en este marco que durante los primeros lustros del siglo XXI, ¿no? Hubo lo que se denominó la primera ola de gobiernos progresistas que llegaron a través de interpelar al neoliberalismo. Fueron procesos antineoliberales. Pero quizás uno de los países que tuvo una agenda no solo anti, ¿no? sino que fue pro algo, fue el gobierno del Ecuador, fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Bolivia también lo tuvo, Venezuela también lo tuvo, ¿no? Y en el caso del Ecuador, la propuesta de sociedad en estos procesos de disputa destituyentes constituyentes fue la construcción de la sociedad del buen vivir, ¿no? Y claramente ahí había una agenda completamente transformadora, ¿no? No solo por la negativa, por la positiva, ¿no? Que era eliminar el Estado colonial, construir un Estado plurinacional intercultural, era pasar de una economía de mercado a una economía con mercado, pero una economía social y solidaria, ¿no? De economías plurales, era pasar de una democracia representativa a una democracia deliberativa, participativa, ¿no? Era posicionar los derechos de la naturaleza, pasar del antropocentrismo al biocentrismo, por ejemplo, ¿no? Era colocar la ciudadanía universal como un principio en las relaciones internacionales y siempre la derecha, a partir de la constitución que se hizo en el 2008, tenía como objetivo eliminar la Constitución, porque no solo es del Estado, ¿no? Y aquí tenemos que volver a pensar que si es que creemos que en el Estado está la posibilidad de la transformación radical de nuestros pueblos, creo que estamos equivocados, ¿no? Acá había una agenda mucho más global, mucho más estratégica y mucho más profunda. Obviamente, sí, con un Estado completamente diferente en el sentido de instrumento para garantizar todo este avance de derechos y toda esta agenda por el buen vivir, que es inclusive una agenda más allá del desarrollo. Y lo que nosotros estamos viendo ahora claramente que Noboa llega y lo que primero busca es una asamblea constituyente, lo mencionó, pero el día de hoy ya se da un punto de inflexión porque gana la presidencia Olsen, gana el CAL, que es la instancia máxima de la asamblea, ¿no? Y se da cuenta que no necesariamente va a necesitar una asamblea porque parece que tiene una mayoría dentro de, y perder la asamblea y perder el poder que se tiene a través de un nuevo proceso electoral que no sabe cómo va a salir, parece bastante riesgoso, ¿no? Entonces parece que se va a ir por otro tipo de vías, ¿no? No necesariamente institucionalizadas o democráticas, como se ha demostrado que sistemáticamente se viola, pero sí para buscar aquellas reformas que ya se mencionó, muchos ligados a una agenda política de Estados Unidos, bases militares de Estados Unidos, todo el tema del sistema financiero, privatización de empresas públicas, etcétera. También la eliminación del Consejo de Participación
ciudadana, para lo cual sí necesitaría una asamblea constituyente, pero igual, como no estamos en democracia, no le va a importar generar mecanismos parainstitucionales para poder, en este caso, implementar esta agenda, que sería eliminar uno de los proyectos, porque al final de cuentas la Constitución terminó siendo un marco de horizonte de transformación, ¿no? Y ese horizonte de transformación es el que quiere eliminar, en este caso, Noboa con los grupos económicos de poder en el Ecuador. Leandro, Hola, ¿estás ahí? René. Sí, estaba escuchando atentamente a René en esta nueva arquitectura que propone Noboa. Está bastante facilitada por la correlación de fuerzas que tiene en el Parlamento y además las nuevas alianzas que ha logrado establecer con sectores, por ejemplo, algunos legisladores del Pachacutic y algunas personas que han desertado, por lo menos una legisladora que ha desertado de, de la Revolución Ciudadana. Con este panorama, el trabajo de la Revolución Ciudadana o de los sectores progresistas queda extremadamente limitado, no se le ve mucha perspectiva a partir de la elección, donde además, por cierto, todavía persisten ciertas denuncias sobre su transparencia. Sí, efectivamente, ¿no? El tema de la legitimidad va a seguir ahí. Claramente los resultados electorales son improbables, ¿no? Bajo como se les quiera ver, ¿no? Pero más allá de eso, la derecha va a seguir avanzando, ¿no? Con su agenda, en este caso, el tema de estas reformas constitucionales van a seguir avanzando en esa dirección. Acá también uno de enseñanza para el caso del Ecuador, ¿no? Un tema es este tema de el comportamiento sistemático de Pachacútec, que siempre se divide y siempre da los votos necesarios para la agenda, en este caso desde Lenín Moreno, Lazo y ahora Noboa, ¿no? Entonces ahí es necesario también a reflexionar profundamente sobre este tipo de comportamiento y también para, llamémoslo así, el movimiento para nosotros mismos como Revolución Ciudadana, por ejemplo, con la agenda de los movimientos sociales, claramente si es que uno ve como los resultados de las elecciones con respecto al voto entre hombre y mujer, es urgente un movimiento feminista en Ecuador. El 70% de los votos de Noboa vinieron por parte de las mujeres, ¿no? Cosa que sucede todo lo contrario en América Latina, porque las mujeres votan por los proyectos progresistas, ¿no? Y con respecto a lo que tú señalas, Leandro, quizás se produce algo que ya ha empezado a producirse a nivel mundial, que yo le llamo el milagro de Trump, ¿no? Claramente lo que sucedió en Canadá, ¿no? O lo que en Australia. Acordémonos que cuando emergió, en este caso, la primera ola de gobiernos progresistas se dio justamente en gobiernos republicanos de Estados Unidos, ¿no? Entonces esto sí genera un tema de otro tipo de comportamientos que no vendrá necesariamente por el tema institucional, ¿no? Acá es necesario seguir disputando porque está en disputa los procesos destituyentes, constituyentes, tratar de defender la Constitución, la agenda de la Constitución y hacer una nueva lectura de qué momento estamos en el mundo, en América Latina y en Ecuador, para seguir planteando, porque yo creo que hay un error de nuestros nuevos procesos, que nos quedamos sin agenda, ¿no? Y es necesario volver a plantear una agenda y no solo una agenda negativa que sea de impedir el avance del neoliberalismo y del autoritarismo, ¿no? Sino proponer, como fue en el 2008, la agenda por el buen vivir en el caso del Ecuador. René, muchas gracias por estar aquí. Siempre un placer escucharte. Hablando de defender la Constitución, te quería preguntar precisamente sobre la Constitución de Montecristi, de la de 2008. Eh, existe un consenso entre el progresismo latinoamericano, internacional, que es una de las constituciones más avanzadas, ¿no? En materia de derechos. Si escuchas a Noboa, él te dice que es necesario cambiarla para desmantelar los vestigios del correísmo, ¿no? ¿Existe alguna crítica que se le pueda hacer a esa constitución desde la izquierda que digas
vale, aquí se necesita un cambio de esto, de este artículo. ¿Existe algo o es una ofensiva directamente que no tiene ninguna base? Mira, si es que a mí me preguntas por el lado de los regímenes del buen vivir y los regímenes del desarrollo, creo que es una agenda que la verdad es de avanzada y ojalá alguna vez algún país pueda concretarlo, ¿no? A mí me parece que lo que nos faltó, ¿no? Y no solo el Ecuador, sino en América Latina, a pesar de que lo intentamos en el Ecuador, es realmente una propuesta de una reforma radical de transformación del Estado, ¿no? Si es que nosotros seguimos, a pesar de que en Ecuador se crean dos poderes adicionales, como es el del Consejo Nacional Electoral y también el del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Con 5 poderes, ¿no? Creo que esa estructura de ese tipo de ingeniería, de equilibrio de poderes, ya no es suficiente para pensar los avances del progresismo. Necesitamos pensar nuevos mecanismos institucionalizados donde se dé realmente la independencia institucional, que es la independencia entre lo público y los grupos económicos, ¿no? La ingeniería institucional de ese equilibrio de poderes como una ingeniería, ¿no? Claramente, desde mi punto de vista, está agotado, ¿no? Es necesario avanzar y pensar, porque tampoco se ha pensado estructuralmente, ¿no? Y otro tema que a mí me parece fundamental, que no se puso, no se le dio la dimensión importante como se merecía, en el marco justamente del Estado, es el avance sobre una perspectiva del Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Y sobre una agenda en donde los derechos de la naturaleza tengan la relevancia que tienen para transitar de un régimen de desarrollo a un régimen de buen vivir, ¿no? Son temas que en la transición, obviamente para mí fue muy poco tiempo el que estuvimos, 10 años no es nada, cuando uno ve los países que más altos cualitativos han dado en la historia de la humanidad, como mínimo el que más rápido lo ha hecho es Corea, con 40 años, 50 años, nosotros apenas tuvimos 10 años, ¿no? Pero claramente ahí podíamos haber profundizado mucho más en términos de lo que plantea la Constitución y también en términos de lo que deberíamos haber planteado si es que queremos continuar con una propuesta que supere, no solo que sea antineoliberal, sino que sea post-neoliberal y en este caso que sea pro summa causa y pro buen vivir, querida Ina. Hace unos días escuchaba al ministro de Gobierno, José de la Gasca, que estaba planteando que la Asamblea Constituyente tiene 3 pasos, ¿no? Que es primero convocar a la sociedad para ver si está de acuerdo con que se convoque una Asamblea Constituyente, luego votar a los constituyentes que integran el cuerpo y finalmente un referéndum de salida. Lo que él planteaba es que el consenso para la Asamblea ya está, porque se votó a Noboa y Noboa decía que la iba a hacer, entonces ya eso está, y que además ya se votó a una Asamblea Nacional y que la haga esa Asamblea Nacional el texto de la Constitución, y que él dice es una cuestión de tiempo político, ¿no? Y me parece que es muy gráfico ahí como diciendo como es ahora, o sea, el momentum político es ahora. Y uno diría, ese momento político en el cálculo del gobierno es ganamos las elecciones y todavía no entramos en zona de crisis. En Ecuador es como una ventana de tiempo medio corta porque hay más crisis que estabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿realmente tiene esa fuerza el gobierno? O sea, y viene al debate de si efectivamente ganó las elecciones con eso, y si aunque quiera hacer la constitución express, finalmente, salvo que se salte el mecanismo de votación final del texto y ya sería como, bueno, listo, se redactó entre puerta cerrada y unos vasos de whisky. Pero si se hace una constitución de una elección de salida, ¿vos pensás que tiene ese consenso, esa correlación? ¿O también puede como darse la cabeza contra la pared? Porque en realidad ni ganó las elecciones con tanto, ni tiene ese apoyo y la gente puede que le diga, mirá, no, a pesar de que le vendan la Constitución como una fórmula securitaria, ¿no? Porque de hecho lo único que dicen es esto para la seguridad. No va a haber asamblea constituyente, querido Marco, ¿no? Lo que va a haber son reformas constitucionales, ¿no? Ya lo dijo ahora, en este caso, justo hoy el día, José de la Gasca, ¿no? No van a poner a riesgo lo conseguido en la votación de las elecciones pasadas, ¿no? Porque implicaría un nuevo proceso electoral de los asambleístas, ¿no? Pero sí van a buscar atajos, ¿no? Y en estos atajos lo que se ha hablado es
de poner un grupo de notables, ¿no?, que redacte una constitución y luego se verá cómo en la misma asamblea, no una constitución, sino unas reformas constitucionales, y verán un mecanismo ahí intermedio para pasar estas reformas constitucionales a través de la asamblea, ¿no? Yo le veo muy complicado de la asamblea actual que acaba de, el día de hoy, instalarse, ¿no? Yo le veo muy complicado ir a una asamblea constituyente. Eso ya lo mencionó ahora, que justamente en la entrevista que hace en Teleamazonas, que no se van a ir por ese camino. Creo que sería un riesgo para ellos, ¿no? Y además que no existe la fuerza necesaria para poder implementar una constitución así. Entonces va a ser ad hoc, va a ser artículos específicos muy necesarios para ellos, en que realmente a través de una reforma grande de estos artículos vas a poder desmontar muchísimo de la Constitución, cosa que ya no quedará la visión de la Constitución que se aprobó en el 2008, ¿no? Entonces será un mecanismo express, como le llaman, ¿no? En este caso, Noboa y el equipo de Noboa, ¿no? René, yo sé que Noboa no va a parar bola, digamos, en este tipo de cosas, ni creo que eso le detenga el proyecto, pero es bastante curioso ese informe de la OEA, que después, por otra parte, también han remarcado otros actores, entre ellos el propio Rafael Correa, sobre el uso de tintas que se pueden transferir de un lugar a otro y que podrían haber eh, permitido, no sé si un fraude masivo o por lo menos el, la- el traspaso de votos de una opción a otra por la simetría de las hojas. Parece muy sofisticado, pero como los fraudes suelen serlo, ya no hay nada para descartar. No sé cuánto han podido avanzar en la investigación, por lo menos en la indagación técnica de estos hechos, más allá de los asuntos casi circunstanciales, probabilísticos, que nos hacen pensar que es muy difícil un resultado como el que se dio en la segunda vuelta a partir de la primera vuelta tan buena que había tenido Luisa González. Bueno, acá hay una cuestión que a mí me parece que es muy clara, ¿no? Si es que la victoria fue tan contundente, ¿no? Y el reclamo, la demanda de la Revolución Ciudadana es que abran las urnas, que se cuenten los votos, ¿por qué no se hace, ¿no? Para no entrar en las multiplicidades de problemas que tuvo el proceso electoral, ¿no? Más allá del tema de la tinta, más allá del tema de las actas sin firmas, más allá de los millones de problemas que hubo inclusive antes del proceso electoral, ¿no? A mí me queda muy claro, ¿no? Nosotros cuando hubo Lazo en las elecciones justamente con Lenín Moreno, dijo que hubo fraude, pidió abrir 1.500 urnas, nosotros abrimos 3.000, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un demócrata que busca legitimidad en su victoria, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención de que no se abra, ¿no? El mecanismo debería ser ese, y sería para mí lo mejor para el Ecuador, cosa que no quede ninguna duda de la victoria, en este caso de Novoa, pero no va a suceder, ¿no? No quieren que suceda, y eso es la mayor sospecha para decir que claramente se comprueba el fraude, ¿no? Porque en términos, una vez más, en términos estadísticos, ¿no? Haber hecho un exit poll de 100.000 personas y haber fallado en 9 puntos porcentuales es improbable, ¿no? O sea, la verdad, ahí algo sucedió, ¿no? Más allá de múltiples otras cuestiones que no vale la pena señalar, pero para mí el tema más claro es si es que fue tan contundente la victoria, abran las urnas y que se vea realmente qué sucedió, ¿no? Esperemos que eso se dé, aunque parece que eso no va a suceder, porque el Consejo Nacional Electoral ya dijo que no, y en el Tribunal Contencioso Electoral tampoco creo que suceda mucho, porque una vez más estamos frente a nuevos mecanismos institucionales, ¿no? De golpes a la democracia, ¿no? Con las mismas instituciones se hacen estos golpes de Estado, ¿no? Entonces, ahorita mismo en Ecuador, para mí se vive una dictadura institucional, ¿no?
René, voy a saltarme del tema de las denuncias de posible fraude electoral al tema de las bases militares y esos planes, ¿no? Del Comando Sur, de los planes del propio Noboa, a instalar, a permitir la presencia de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano. Me gustaría que lo analicemos un poco en clave regional, porque uno, el propio Noboa, ¿no? Insiste con el tema de seguridad. Tú ves los índices de El Salvador y ves que el punitivismo ha bajado sustancialmente los índices de criminalidad. Entonces, hay apoyo a este tipo de políticas, a las bases militares, a la militarización, al punitivismo en ciertos sectores de la población. Me gustaría que argumentemos cuál es el peligro, no solo para Ecuador, sino para Latinoamérica, de que se retome esta práctica. Bueno, o sea, el tema es si es que uno quiere vivir en un país soberano o no, ¿no? Claramente el tener bases militares es una injerencia, una violación a la soberanía de los estados y de los territorios, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que tener claro que la política de Estados Unidos es una política ligada a las guerras internas, es ligada a una política de seguridad, ¿no? Tiene que ver mucho también con su estrategia de tutelar, de cierta manera, los procesos democráticos en cada uno de nuestros países, de vigilar estos procesos democráticos, ¿no? Y está también muy ligado al tema, y esto hay que decirlo como es, de lo que Ecuador se ha constituido en este momento como, siempre suelo decir, la Colombia de América Latina, ¿no? Cuando entra Petro, ¿no? Como presidente, Colombia deja de ser la Israel de América Latina, ¿no? Y pasa a ser, en este caso, Ecuador, y Estados Unidos necesita un Estado como Ecuador, ¿no? Donde pueda ser base para poder irradiar su perspectiva dentro de la región, ¿no? Es importante señalar y que en el caso de América Latina lo sepa a través de ustedes, obviamente, y a través de Ecuador, es que contrariamente a lo que se suele decir, cuando salieron las bases de Manta, las bases militares de Ecuador, en Ecuador cayó la tasa de homicidios. Claramente se ve eso de una manera radical, ¿no? Entonces, ese vínculo que se intenta hacer con datos fuertes, con datos duros, ¿no? Entre que la violencia aumenta porque salió las bases militares, es una cuestión que carece completamente de evidencia empírica, ¿no? Entonces, a mí me parece muy grave, ¿no? Este tema de las bases militares, en este caso, porque esto va a empezar a querer expandirse no solo en Ecuador, sino en el resto de países de la región. Y esto, sin lugar a duda, para mí es completamente problemático porque es una violación de nuestros estados y es una violación de nuestros territorios, ¿no? Entonces, es algo que las derechas cuando llegan, acá también Milei ha hablado eso, de que vengan bases militares, ¿no? Y tiene que ver justamente con un posicionamiento geopolítico, en este caso de Estados Unidos, principalmente frente ahora a China, ¿no? No solo la guerra comercial, sino también en momentos se suele señalar cuando uno hace los análisis de cómo caen los imperios, ¿no? Cómo pierden su hegemonía. La última fase hegemónica suele ser a través de lo bélico, ¿no? Y en este caso las bases militares tienen una estrategia bélica en un momento de decadencia, de declive de la hegemonía de Estados Unidos y la emergencia, en este caso, de un nuevo país como es China. Entonces hay que verlo en su dimensión geopolítica, ¿no? Para América Latina en su guerra interna, para su lucha contra China, ¿no? Y para su control, en este caso, de algo que es importante señalar. El neoliberalismo ahora no puede convivir con las democracias, ¿no? Y necesita prescindir de alguna manera, y en este caso necesita una cierta vigilancia de Truman Show de nuestra América Latina, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? René, muchas gracias por haber estado en Macondo. Vamos a seguir atentamente el tema de Ecuador y seguramente te llamemos de nuevo para ver cómo evoluciona todo en ese país tan difícil y tan querido. Muchas gracias.
Muchas gracias, qué gusto. Un Gracias, abrazo para René. todos. Y Nos vamos nosotros al vamos al corte corte y volvemos ahora con mismo. Sí. todo sobre TV Música. Están sintonizados, ¿eh? Muy bien.